Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Vamos a dar paso al patrocinio de este programa. Como bien sabéis, la educación financiera es uno de los principios que defendemos. Salud Financiera es un nuevo podcast gratuito de BBVA para ayudarte a gestionar mejor tus finanzas. Krevix, a ver, cuéntanos qué podemos encontrar en estos capítulos. Pues Carlos, en estos episodios se explican conceptos económicos y financieros para que cualquiera, sin importar sus ingresos ni conocimientos, pueda mejorar su educación financiera. Muy bien, pero ponme ejemplos para entender un poco realmente qué podemos encontrar. Pues por ejemplo, suscribiéndote a Salud Financiera aprenderás a organizar mejor tus ingresos, aprenderás las ventajas entre alquilar o comprar una casa, consejos para ahorrar y mucho más. En episodios de tan solo 5 minutos, el podcast de Salud Financiera te ayudará a mejorar tu educación financiera. Muy bien. Para los interesados, ¿dónde lo podríamos escuchar? Pues puedes escuchar los podcasts de Salud Financiera pinchando en el enlace en las notas del episodio o buscando Salud Financiera en tu app de podcast favorita. Perfecto. Pues para quien le interese aprender sobre salud financiera, sabéis dónde podéis encontrar los capítulos de este podcast y sin más, empezamos con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Muchas gracias por estar ahí. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Tenemos un capítulo muy especial que además nos habéis pedido a través de una encuesta que habíamos hecho en Twitter, que queríais un capítulo sobre opciones, algo que cada vez está más demandado en España, de lo que me alegro enormemente, porque creo que es un instrumento que hasta hace no demasiado tiempo estaba muy mal entendido. Y recordar que todo lo que hablemos en este episodio y todos los demás no supone una recomendación de compra ni de ningún tipo, es simplemente a título informativo para ayudar a todas esas personas que tienen interés pues, por gestionar sus ahorros, gestionar el riesgo, etcétera, etcétera, que tengan la mayor cantidad de información y herramientas posibles. Dicho esto, está por aquí mi compañero y amigo Krevix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Muchas ganas de este capítulo de opciones que la verdad lo habían pedido bastante y es verdad que se nota mucho en redes sociales que la gente cada vez está más interesada por este tema. Sin duda. Y tenemos un invitado de excepción para hablar sobre opciones. No se me ocurrió una mejor persona para ello, que es Enrique Castellanos. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, Álvaro. Pues nada, Enrique, te traemos aquí para tratar un tema que, como estábamos comentando antes del podcast, cada vez hay un mayor conocimiento y que nos alegramos por ello. Y para toda esa gente que no te conozca, que yo sí que conozco tu labor divulgativa, me parece muy, muy top, cuéntanos quién es Enrique Castellanos. Bueno, pues Enrique, yo ahora actualmente soy el director del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles, que es donde llevo trabajando desde el año 2001, desde febrero del 2001. He sido siempre responsable de formación hasta enero del 2020, en el que pasé a ser el director. El Instituto BME es dentro del grupo de Bolsas y Mercados Españoles, pues es el centro de formación. Nosotros venimos de ser en su día el centro de formación del mercado de derivados, antes nos llamábamos Instituto MEF, y cuando nos fusionamos todos los mercados y todos los sistemas de negociación en España en torno a bolsas y mercados españoles, pues al presidente en ese momento pues le gustó
el tener un instituto de formación, y entonces pasamos de ser Instituto MEF a Instituto BME y pasamos de tener formación específica en derivados a tener una formación mucho más amplia. Entonces eso es a lo que me he dedicado fundamentalmente toda mi vida, que es a la formación. El instituto, la verdad es que ofrece un montón de cursos y creo también másters, ¿no? Cursos, licencias para ser operador y demás, o sea que es muy completo. Yo muchas veces he estado mirando por la web y hice algún curso de derivados en su momento y la verdad es que muy, muy interesante y que cualquier oyente, si quiere consultar, que le eche un vistazo. Bueno, procuramos que sean cursos lo más prácticos posibles, ¿no? Dentro de la oferta formativa que tenemos, como dices, tenemos másters, tenemos cursos experto y tenemos cursos de especialización. Los cursos que llamamos experto son los cursos amplios, pero que no llegan a ser un máster, y los cursos de especialización son los cursos cortitos de menos de 60 horas, que son para especializarte en determinados temas, ¿no? Desde hace ya algunos años hemos incorporado, que yo creo que esto sí que es importante, hemos incorporado toda la parte de tecnología. Quizás hemos estado siempre centrados en la parte de mercados y productos, pero desde hace ya algunos años pues le estamos dedicando mucho a los cursos de tecnología, que vemos que cada día es más importante en los mercados financieros. De hecho, BME, pues podemos decir prácticamente que es una empresa tecnológica. O sea, el 80% de los empleados de BME son ingenieros o gente relacionada con las ciencias en el mundo de la tecnología, ¿no? Tenemos un máster de inteligencia artificial, tenemos cursos de programación en Python, tenemos cursos de machine learning. Pero bueno, quizás lo que todavía se nos sigue conociendo mucho es por la parte de los cursos de mercados y productos, y sobre todo por eso, por ser el centro, los que damos las licencias de operador de tanto de SIBE como del mercado de derivados, de MEF, como de la entidad de contrapartida central, pues somos nosotros, ¿no? Entonces prácticamente todos los operadores de España que trabajen en una mesa, tanto de contado como de derivados, pues han tenido que pasar por nuestras manos, ¿no? Entonces nos conoce bien todo el mundo, pero bueno, no solamente nos enfocamos al profesional, también tenemos muchos cursos que cada vez vienen más gente que son inversores particulares. Y tenemos tanto cursos para inversores particulares que acaban de empezar, donde les explicamos de una manera sencilla pues cuáles son los mercados financieros y cómo se invierte en ellos, lo que es la bolsa, lo que es la renta fija y demás. Y también tenemos cursos específicos para retail o particulares que ya saben bastante. Y de hecho es una cosa que venimos notando en los últimos años, que cada vez hay más particulares que tienen un conocimiento pues muy parecido o incluso mejor que muchos profesionales. Sí, sin duda. En esta entrevista queremos conocer un poco, tu opinión sobre las opciones y vamos a hablar largo y tendido sobre ello. Primero te quería preguntar cómo definirías tu estilo de inversión. Bueno, pues mi estilo de inversión es un estilo muy simple. Muy simple, muy simple. No me gusta complicarme la vida en absoluto. Utilizo las opciones y luego también utilizo fondos de gestión pasiva y fondos de gestión activa. Digamos que utilizo un poco de todo. Lo que no suelo hacer es invertir en acciones. Antes sí que lo hacía, pero ahora no invierto en acciones concretas. Invierto en derivados a través en índices, fundamentalmente. Y como digo, también gestión activa y gestión pasiva. Intento diversificar lo máximo posible. Y luego, sobre todo, una de las cosas que yo hago y que de lo que creo que funciona mucho mejor, y yo sí lo recomiendo a todo el mundo, es las aportaciones periódicas. Una de las cosas que hago es intentar ahorrar lo que pueda. Eso no quiere decir que no disfrute de algún capricho y de mi dinero de vez en cuando, pero procuro ahorrar, y lo que procuro es todos los meses generar una cantidad de dinero que yo luego aporto de manera diversificada a diferentes fondos, a diferentes productos, y aporto desde hace ya bastante tiempo, y creo que es una manera de ahorrar muy sencilla,
porque, digamos, eso lo interiorizas y lo metes dentro de tu gasto como si fuese un gasto más, como si fuese el pago de la luz o el pago de la hipoteca o el pago del teléfono, pues ese ahorro lo tienes ahí, sabes que entra que todos los meses sale una transferencia y eso es lo que estás ahorrando, ¿no? Yo creo que esa es una manera bastante fácil de ahorrar psicológicamente, que no te dé la sensación de que estás haciendo esfuerzos para ahorrar, sino que automáticamente te está generando ese ahorro, ¿no? Y luego, pues eso, hay que invertirlo. Yo digamos que tengo una especie como de huchitas, ¿no? Con diferentes plazos, con diferentes objetivos, donde hay productos que son más agresivos y productos que son más conservadores. No, muy interesante que al final muchas veces menos es más y que un enfoque sencillo a través de opciones, índices, inversión pasiva, yo creo que te permite centrarte en lo importante y que cometas cada vez menos errores, porque al final posibilidades en el mundo de la inversión hay infinitas, pero mi impresión es que cuanto más sofisticas tu estilo de inversión o tu proceso, peor salen las cosas. Más variables que se te pueden escapar entran en la ecuación. Enrique, ¿cuáles dirías para ti que son los 3 libros que te han aportado a la hora de definir tu estilo de inversión actual? Bueno, a ver, quizás yo, bueno, hay muchos libros, ¿no? A mí uno que me gusta especialmente, que yo creo que ha influido mucho en mí, es un libro de opciones, como no puede ser de otra manera, que es uno de Sheldon Nattenberg, ¿no? Que es de Option, Volatility and Pricing, de Sheldon Nattenberg. Es un libro donde Sheldon Nattenberg es un trader y entonces explica el punto de vista de un trader de volatilidad, ¿no? Quizás a mí el primer libro que yo leí de derivados y lo que más estudié yo de derivados ha sido el Hull, que es un clásico, ¿no? Eso es como la Biblia de los derivados, el libro de John Hull. Pero John Hull es profesor de universidad y entonces lo explica fantásticamente bien, pero para mi gusto quizás hace un abuso de toda la parte matemática, ¿no? Y sin embargo, en el libro de Sheldon Nattenberg me llamó la atención que no hay ni una sola fórmula, ni una sola fórmula. Y explica las opciones de una manera maravillosa, de una manera muy intuitiva, y al final lo que te das cuenta, y es la realidad del mercado, al final vas a ver a los traders de volatilidad de los bancos y bueno, pues hay mucha gente con mucha carga cuantitativa, pero al final de lo que se trata es de entenderlo bien, de cómo se manejan, de cómo influye la volatilidad, de cómo influye el paso del tiempo, de por qué voy a coger un vencimiento u otro vencimiento, por qué voy a seleccionar un strike u otro strike, ¿no? Y quizás muchas veces nos perdemos en toda la parte de teoría, en toda la parte más matemática, cuando las opciones son relativamente simples, ¿no? Y es simplemente entender unas cuantas cosas y y hacerlo de una manera lo más intuitiva posible. Por eso a mí ese libro me gustó mucho. Otro libro que también me ha influido bastante quizás es bueno, quizás no solamente un libro, ¿no? Yo creo todo el tema del behavioral finance. Yo empecé primero por Dan Ariely en su día y luego ya pasé por Kahneman y por otros, pero a mí hay un libro que me encanta, que yo lo recomiendo a todo el mundo, que es un libro delicioso, muy pequeñito, que se llama Las trampas del deseo, que es de Dan Ariely, y que es un libro donde explica todo el comportamiento de las finanzas, ¿no? De cómo nos comportamos como inversores. Yo creo que la volatilidad es la máxima expresión del behavioral finance, ¿no? Del comportamiento de los mercados. Al final es un comportamiento, no se puede, los mercados son difícilmente predecibles y son irracionales precisamente porque hay un componente emocional, hay un componente humano importante, ¿no? Y yo creo que debemos darle la importancia que tiene. Y luego, así algún otro libro, pues no sé, quizás de John Boyle o no sé, algún libro de indización, que también me parece algo relativamente importante, ¿no?
Qué bueno me parece el aporte de que al final las opciones son simples, porque es lo que dices tú, si empiezas por algún manual, por ejemplo, yo en su día, hace 7 u 8 años, me leí el de Roberto Nopp, que bueno, es un Sí, profesor que tuve en su día, que es muy técnico y es lo que dices tú, hay muchísimas fórmulas. Es un gran libro, la verdad, para toda la parte técnica, para tener esa base, pero hombre, sí que Roberto es Novo cierto. es un fenómeno. Sin duda, sin duda. Pero Sí. sí que es cierto que te falta esa parte práctica, ¿sabes? De que al final no es tan complejo como puede parecer a priori. Me parece un muy buen apunte, porque las opciones, entendiendo con práctica cómo funcionan y cogiendo los aspectos más importantes, no tienen por qué ser tan complicado como puede parecer en un libro de ese perfil. Sí, fundamentalmente lo que ocurre con las opciones es que yo creo que el problema está fundamentalmente en que, bueno, hay que dedicarle tiempo a estudiar. Sí. No es algo que se pueda aplicar directamente o que sea tan fácilmente como puede ser un futuro o acciones, que es algo Mm. más lineal. Los derivados hay que estudiarlos. Eh, y a la gente tiene muchas prisas. La gente lo que quiere es ganar dinero y tal, y luego ya hasta que no se pasa esa fiebre de querer ganar dinero o de pensar que es fácil ganar dinero en los mercados financieros, que es algo que es complicadísimo y que tienes que estudiar en detalle los derivados y que pueden ser algo que te pueda resultar muy útil. Y luego el problema que tiene los derivados es que hay tantísima variedad que es muy difícil saber si estamos tomando la decisión correcta, ¿no? Yo alguna vez lo he comparado con bueno, la paradoja de la elección, ¿no? Al final cuanto más podemos elegir, somos más libres, pero la realidad es que somos menos libres porque Mm. somos menos conscientes de si hemos tomado la decisión correcta o no, ¿no? Quiero decir, si tú entras en una tienda a comprarte unos pantalones vaqueros y tienes 5 tipos, eh, compras los que te consideras que son adecuados y te vas de la tienda y estupendo, ¿no? Pero si tienes 35 tipos, es más complicado saber si has cogido el que era correcto o no el que no era correcto, ¿no? En las opciones nos pasa un poco igual. Daros cuenta que nosotros, por ejemplo, solamente de IBEX hay en MEF más de 1.200 referencias. Es como si fuesen 1.200 acciones, ¿no? En la bolsa española existen 160 acciones aproximadamente, pues derivados ahí solamente de IBEX 1.200 referencias todos los días. Entre todas las acciones pues hay en torno a entre 25.000 y 30.000 referencias todos los días. Entonces es muy complicado saber si hemos comprado el strike correcto o vendido el strike correcto, el vencimiento correcto y demás. Y luego, claro, son estrategias tan diferentes, es decir, podemos movernos vendiendo una put, nos podemos mover desde prácticamente que estemos como si hubiéramos comprado un futuro, un ETF, o prácticamente como si hubiéramos comprado un producto de renta fija, ¿no? Si lo vendemos muy fuera del Mm. dinero, ¿no? Hay Mm. esa variedad, ¿no? Es decir, ya has vendido una put, sí, pero has vendido una put, puede ser prácticamente un futuro o puede ser prácticamente una letra del tesoro, ¿no? Esa es toda esa variedad que tenemos dependiendo del strike y del vencimiento que escojamos. Y ese es el problema, ¿no? Que hay, que toda la variedad que hay hace que tengas que conocerlas no solamente en teoría, sino también en la práctica. Tienes que haberlas manejado, ¿no? Esa es un poco la Sí. historia. Muy buenos Sí. aportes, la verdad. Muy de acuerdo en todo lo que comentas. Hemos notado bastante que en España cada vez hay más interés por las opciones, que es por eso también te traemos a ti. En Estados Unidos, en cambio, sí que llevan mucho más tiempo utilizándose por el inversor más retail. Eh, ¿Crees que terminan convirtiéndose en un instrumento fundamental para la inversión en España? ¿O crees que el inversor español es un poco más averso al riesgo y tiene más precaución con ellas? Bueno, es difícil de saber. O sea, quizás el inversor español siempre ha utilizado las opciones, yo te diría que casi tanto como los gestores de fondos. Quiero decir, los gestores de fondos en España, te estoy hablando de una estadística que teníamos hace 4 o 5 años, los gestores de fondos en España era el 8% del volumen de MEF y el inversor retail era el 7,4 o el 7,5 del volumen de MEF, para que os hagáis una idea. O sea que el inversor retail prácticamente hacía
como los gestores de fondos profesionales. Yo creo que el problema es que aquí los gestores no lo utilizan fundamentalmente. Los inversores retail, pues hombre, hay de todo. En los últimos años cada vez hay más gente que sabe de opciones y bueno, pues también tenemos más facilidad para utilizar sistemas que, pues eso, que hace años no teníamos y que ahora pues es relativamente sencillo abrirte una cuenta en Estados Unidos o en otros sitios donde puedes acceder a estar comprando productos y pues prácticamente con herramientas que son tan profesionales como las que tienen los profesionales, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en Estados Unidos ha estado mucho más profesionalizado durante mucho tiempo. En España se venían utilizando y yo creo que además es algo que la gente está viendo que se pueden utilizar, que es algo que es bueno añadir a la cartera, que tiene sus ventajas, determinadas estrategias, y yo creo que quizás en el futuro podemos tener más un inversor español que invierte más en opciones y si las conocen bien, ¿no? Lo que sucede es que no solamente invertirá en mercado español, como ocurría hace años, donde prácticamente pues si el que se metía en derivados tenía que hacerlo aquí en España porque era muy difícil acceder a otros mercados, y ahora mismo, sin embargo, es mucho más sencillo acceder a cualquier otro mercado. Al final tenemos dentro del broker que nos suscribamos o con el que abramos cuenta, pues prácticamente con la misma facilidad podemos utilizar opciones de MEF, que de Eurostoxx, que del S&P 500, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, que cada vez tenemos más posibilidades y más facilidad para invertir en otros subyacentes. Sí, sobre todo porque, como comentabas, los brokers extranjeros han ayudado mucho también a abrir ese abanico de oportunidades, porque yo me acuerdo cuando empecé a invertir a lo mejor hace 5 o 6 años, cuando iba a mirar a ver si habían opciones en el broker bancario típico, podemos tener en cualquier banco, la mayoría de productos en opciones o derivados en general estaban restringidos o tenías que llamar con ellos directamente, algo que lo hacía un poco más problemático todo. Entonces es verdad que ahora te metes en un Interactive Brokers o en otro broker a lo mejor extranjero y es muy fácil cuando haces los test de cumplimiento normativo y demás, y de KYC estos y ya puedes operar siempre y cuando cumplas todos los requisitos. Efectivamente. O sea efectivamente. No, ahora es mucho más sencillo todo, ¿no? Quizás estaba hablando hace ya, bueno, 5 años, pero hace 15 años, por ejemplo, pues eso, invertir a través de Interactive Brokers o a través de cualquier otro era más complicado de lo que ahora tenemos. Ahora incluso es tan sencillo como que, oye, no sé cómo se abre una cuenta en este broker, no sé cómo funciona, no, tal, pues te metes en YouTube, escribes tal y te ves 25 tutoriales de gente que lo hace y te enseñan a hacerlo y lo puedes ver, ¿no? De una manera relativamente sencilla. Entonces hay gente que se mete. Pero también ese es también el peligro que tiene todo esto, ¿no? Esa facilidad que tenemos para invertir en cualquier plataforma, en cualquier producto, pues eso también ha sido aprovechado yo creo que por muchos sinvergüenzas que hay en los mercados financieros. Ya sabéis que engañar a la gente con dinero es relativamente simple, ¿no? Al final uno sabe o uno se cree lo que se quiere creer muchas veces, ¿no? Y es hay gente a la que no tiene ningún tipo de conocimiento financiero y que le dicen, no, yo es que gano mucho dinero con esto y con lo otro y tal, y se meten con esas ganas o esa ansia de yo también quiero ganar dinero y tal, y al final pues no hacen más que engañarles, ¿no? Yo creo que hay que formarse muy bien, hagas lo que hagas, te tienes que formar muy bien, tienes que tener una experiencia real con el producto, digamos, muy suave, con muy poquito dinero, y luego ya ir ganando experiencia hasta que puedas empezar a perfeccionar tu estrategia de inversión. Pero fundamentalmente el conocimiento, ¿no? Hay mucha gente que tiene, como digo, muchas prisas, que yo, por ejemplo, que, bueno, pues el consumo que tengo en YouTube es el que es, y a mí pues me salen
cada 2 por 3 los vendemotos que te están diciendo que por qué estás trabajando, si yo trabajo 1 hora al día, qué tal, apúntate a mi curso, qué tal, y yo creo que todo esto no es una estafa, porque no lo es, porque te están diciendo que te apuntes a su curso, pero vamos, casi que yo lo veo lo más parecido a una estafa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las plataformas donde nos metemos. Los intermediarios financieros cobran dinero, eso es así, quiero decir, te van a cobrar comisión. Si hay algún broker que te dice que no te cobran comisión, mosquéate, porque eso es que probablemente el negocio seas tú. Porque todo el mundo gana dinero por su trabajo y al final a todos nos gusta que nos paguen por realizar nuestro trabajo y los brokers también cobran comisiones, entre otras cosas porque nosotros los mercados a los brokers les cobramos una comisión. Entonces ese broker como mínimo te tiene que cobrar, aunque no te quiera cobrar la comisión que ellos cobran, la nuestra del mercado la tiene que cobrar sí o sí, ¿no? Entonces, si no te cobran comisiones porque hay algo raro detrás, ¿no? Y yo creo que tenemos entre todos también yo creo que este tipo de iniciativas que hacéis vosotros, Carlos y Kerevis, creo que hacéis una labor súper importante de dotar con unos medios que tenéis, pero realmente maravilloso el resultado, y creo que es muy importante que a la gente que realmente quiera aprender, pues que tenga todos estos mecanismos para poder aprender lo máximo posible, ¿no? Y hacer las cosas de una manera seria. Y enterarse realmente qué es la inversión, que esto no es ningún juego, no es ir al casino, no es tal, porque hay que hacerlo de manera seria, porque si no estamos jugando con nuestro dinero y con nuestro futuro, lógico. Totalmente, Sin duda. la verdad que sí. Al final, un poco ese arma de doble filo que comentas, de que a día de hoy la inversión en toda su amplitud, con opciones, futuros, equity en cualquiera de los países que queramos, es accesible para prácticamente todo el mundo, por no decir todo el mundo, y eso que puede resultar a priori muy interesante y demás, también es un arma de doble filo, sobre todo pues por ese afán de ganar dinero rápido que hay muchas veces en algunos inversores y por ese también segmento de cursos que buscan dotar de herramientas para ganar dinero rápido, cuando en este mundillo, todos los que llevamos muchos años trabajando en él, sabemos que no existe dinero rápido de ninguna de las formas, sea opciones, sea renta variable, sea renta fija, no existe. Es uno de los mundos más competitivos que hay. Y que hay que tener mucho cuidado, que sí, que las opciones son una herramienta muy interesante, tanto para la gestión del riesgo como para generar un extra de beneficio, pero siempre con mucha cabeza, pero también te pueden destrozar no solo una cuenta, sino incluso una entidad. O sea, ha habido inversores institucionales o gestoras donde se han generado agujeros gigantescos simplemente por pues, operaciones con derivados. ¿Qué es lo que les da tan mala publicidad al final? Porque suceden estas cosas, tienen mucho bombo y la gente se queda con la parte del mensaje que no debería. Bueno, yo creo que al final los derivados, o sea, lo que es el producto no tiene la culpa. O sea, lo que sucede es que es quien utiliza los derivados, ¿no? Efectivamente, a lo largo de los años 90, bueno, y primeros de los 2000, ha habido un montón de ejemplos de quiebras y de pérdidas financieras muy, muy grandes, donde se le achaca el problema a los derivados, cuando el problema pues no es el producto, ¿no? Es pues eso, un Volvo puede ser un coche súper seguro, pero si lo pones a 250 kilómetros por hora, pues te vas a matar con él, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo creo que quien le ha hecho mucho daño, fíjate, ha sido Warren Buffett con su famosa frase de que eran armas de destrucción masiva, ¿no? Sin duda. La verdad es que, bueno, pues se metió en CDS, en derivados en Credit Default Swaps, en un determinado momento perdió un montón de dinero y a la hora de escribir la carta a sus inversores, pues dijo que los derivados eran armas de destrucción masiva, ¿no? En lugar de decir me he equivocado
he tomado una posición que no debería o he tomado una estrategia incorrecta, pues le echo la culpa al derivado, ¿no? Eso es un poco, bueno, como suele ocurrirnos en general al ser humano, eso es algo bien estudiado, es un sesgo del behavioral finance, el que siempre le echemos la culpa a los demás. Lo bueno que he hecho soy yo el que lo ha hecho, pero las cosas malas, que si el mercado, que si hay una mano negra, que si los derivados, que si tal, que si cual, ¿no? Bueno, yo creo que si se utilizan estos productos con responsabilidad y sabiendo lo que se está haciendo, es un producto fantástico. Sí, sin duda. Además, como instrumentos para la gestión del riesgo, yo siempre digo que no se me ocurre ningún otro que se adapte mejor con tanta flexibilidad a una cartera de renta variable. Y en el caso de Warren Buffett es muy bueno el apunte, porque sí que es verdad que la mayoría de los inversores que no se han formado lo suficiente en los derivados te sacan esta frase para rechazarlos, cuando Warren Buffett a día de hoy, de forma habitual, sigue utilizando derivados, utiliza opciones. Si no recuerdo mal, el año pasado tenía posiciones en el S&P 500 con opciones, creo recordar, y bueno, que sigue utilizándolas a pesar de decir esa frase en aquel momento puntual, que coincido contigo. Sí. Pero bueno, que no hagamos lecturas tan simples simplemente porque inversores de referencia nos lo digan. Siempre hay que hacer los deberes. Enrique, además de a nivel formación, ¿cómo aplicas en tu día a día las opciones en la inversión? Bueno, yo las opciones como las aplico, como digo, fundamentalmente son estrategias muy, muy simples. Y casi que son estrategias pasivas. Yo no, como digo, no invierto en acciones, entonces también es porque no es más complicado, ¿no? El invertir en acciones, tienes que andar pidiendo permisos, todo este tipo de cosas, y entonces el utilizar índices, y además si lo haces con extranjeros mejor, pero el utilizar índices lo hago de una manera pasiva. O sea, a mí, para que te hagas una idea, a mí no me lleva más de 3-4 minutos al mes mi gestión con opciones, ¿no? Son estrategias, o bien estrategia put right, o bien estrategia con put spread. Me gusta más ir con la put cubriendo por abajo, pero son estrategias muy, muy sencillas en las que, bueno, básicamente en función de cómo está la volatilidad, en función de tal, y entonces de una manera recurrente, todos los jueves, todos los terceros jueves de mes, pues es prácticamente lo que utilizo. Yo no suelo utilizar opciones semanales, aunque la verdad es que es algo que funciona muy bien, pero también tenemos que ser conscientes y no queremos y no podemos hacer cosas que no podemos. Quiero decir, yo mi nivel de trabajo día a día no me deja estar pendiente del mercado todo lo que me gustaría, ¿no? Y entonces pues no puedes estar queriendo estar tomando posiciones cuando no puedes vigilar todo eso, ¿no? Entonces yo de una manera prácticamente pasiva utilizo ventas de puts o ventas de put spread bastante fuera del dinero, muy tranquilito, y ya te digo que es algo que hago todos los meses y que me dura el recomparar la opción, ganas o pierdes y vuelves a vender la opción del siguiente mes, pues me dura, pues eso, como digo, 2, 3, 4 minutos con mucho. Y para esas personas que nos han escuchado y aún no están familiarizados, ¿podrías decirnos en qué consiste y cuál es el sentido de la estrategia put right y put spread? ¿Qué es lo que nos comentas que tú aplicas regularmente? Sí, vamos a ver, la estrategia put right es una estrategia en la que vamos directamente con venta de put, ¿no? Sabéis que en una venta de put tienes el lado de los beneficios, lo tienes limitado a la prima, no puedes ganar más que la prima que has ingresado, pero sin embargo las pérdidas, todo lo que caiga al mercado, pues lo puedes perder, ¿no? Entonces es una posición en la que de manera intuitiva la gente tiende a rechazarla, porque si a ti te la dibujan la posición de una venta de put, ves en el que ganar puedes ganar poco, pero perder puedes perder mucho, ¿no? Y entonces es una posición que directamente nuestra mente rechaza cuando es una de las posiciones más rentables que existen, ¿no? Tengo que decir que también dentro de esta estrategia de venta de put, se llama put right,
hay muy diferentes estrategias. Quiero decir, podemos utilizar, como digo, ventas de puts at the money o incluso un poquito dentro del dinero, o podemos utilizar estrategias que están muy fuera del dinero. ¿A qué me refiero para los que nos estáis escuchando y no sepan qué es esto de dentro y fuera del dinero? Pues es en el que el precio de ejercicio nosotros lo podemos elegir. Si elegimos un precio de ejercicio que está por encima de donde está el activo subyacente, decimos que está dentro del dinero. Si elegimos un precio de ejercicio que está igual que el activo subyacente, más o menos, pues hablamos de at the money o en el dinero. Y si cogemos un precio de ejercicio que esté muy por debajo, estamos hablando de precios de ejercicio fuera del dinero o out of the money, ¿no? Entonces, cuanto más fuera del dinero, cuanto más cojamos el precio de ejercicio por debajo del activo subyacente, más tranquila es la estrategia. Y cuanto más cojamos el precio de ejercicio o bien at the money o bien en el nivel del activo subyacente o por encima del activo subyacente, es más agresiva la estrategia. En todo caso, para que os hagáis una idea, la estrategia at the money, en la que el precio de ejercicio es igual que el precio del activo subyacente, se mueve aproximadamente un 50% de lo que se mueve el activo subyacente. Es decir, si el futuro sube 100 puntos, esta venta de put va a subir 50 puntos. Y si el futuro cae 100 puntos, pues esta put caerá 50 puntos. O sea, tiene mucha menos, aproximadamente se mueve un 50%. At the money es menos agresiva, tiene menos, es más tranquila que el activo subyacente, que el propio futuro, y conforme nos vayamos saliendo del dinero, pues nos encontramos con estrategias mucho más tranquilas, ¿no? Por ejemplo, hay un par de fondos de inversión en España que lo hacen, que a mí me gustan mucho, que es uno de... No hago, como habéis dicho al principio, no hacemos publicidad ni estamos diciendo nada, pero simplemente para que lo veáis, ¿no? Hay uno que es de Fonfineco, el Fonfineco Gestión, que utiliza puts de Eurostoxx un 75%, un 80% fuera por debajo, o sea, perdón, un 20%, un 25% por debajo del activo subyacente, o sea, que está muy, muy lejos. Y el otro, el de Acacia, el Renta Dinámico, creo que se llama. Sí, yo los también, conozco de Miguel Roqueiro. También, sí, eso es. Y entonces ese también pues utiliza puts que están pues un 20% fuera del dinero. O sea, utiliza un moneyness 80% aproximadamente, y son estrategias súper tranquilas. Entonces, digamos que dependiendo un poco lo que nosotros utilicemos, el strike pues puede ser más tranquilo o puede ser más agresivo. Pero en todo caso, en el extremo de agresividad de esta venta de put, el extremo de agresividad sería como tener un ETF de ese activo o un futuro de ese activo. Siempre las opciones se van a mover menos que el subyacente. Y esa es la ventaja que tiene. Claro, ¿qué sucede? Que cuando subes menos, pero cuando caes menos también. Son estrategias mucho más tranquilas. Son estrategias que yo creo que hay que tener dentro de la amalgama o de la variedad de estrategias que se siguen habitualmente. Yo no creo que puedas que toda tu estrategia o tu cartera tenga que estar solamente basada en esta put rate, sino que, bueno, dentro de las cosas que hagas, una de ellas sea pues esta parte de put rate, ¿no? Porque baja mucho la volatilidad de la cartera y sobre todo descorrela con el movimiento de que pueda tener tu cartera. Y entonces estas ventas de puts yo me gusta hacerlas fuera del dinero, me gusta hacerlas de manera tranquila. Te ingresas mucha menos prima, pero también es más difícil que vayas a tener problemas con ellas, ¿no? Sí. Normalmente la venta de puts se suele hacer a mes. También hay gente que las utiliza semanales, pero normalmente las hacemos mensualmente. Vender puts más allá de un mes es complicado. 3 meses, 6 meses, entre otras cosas porque el paso del tiempo, las opciones es un producto en el que el paso del tiempo le afecta y cada vez la opción vale un poquito menos. Todos los días las opciones valen un poquito menos, aunque no se mueva el activo subyacente, ¿no?
y según va quedando menos tiempo al vencimiento, más va perdiendo. Es decir, que las opciones tienen una pérdida de valor temporal que además se va incrementando esa pérdida según estemos cerca del vencimiento. Entonces, la gracia que tiene una venta de put es que tú has vendido algo que lo has vendido, por ejemplo, a 100 y mañana, aunque no se mueva el activo subyacente, vale 99. Y lo que has vendido a 100 lo puedes recomprar en 99, ¿no? Si esto lo hacemos a muy largo plazo, pues el paso del tiempo le afecta muy poquito, mientras que en el corto plazo le afecta mucho. Entonces, por eso, cuanto menos sea el plazo, normalmente mejor. Un par de puntos, Enrique, para que no te nos ahogues hablando demasiado. Sobre esto de los plazos, que me parece súper interesante lo que comentas, y así lo enlazo con una de las preguntas que te iba a hacer para que quede más relacionado. El tema de cómo ves tú los vencimientos óptimos de las puts, y sobre todo añadir, si acabas de comentar que para ti un plazo apropiado es un mes, que 3 meses o 6 meses ya se te puede ir un poco por los temas, por los aspectos que mencionabas, pero imagínate que te encuentras en un entorno de volatilidad bastante elevada, pues por ejemplo, actualmente puede ser un buen ejemplo que más o menos la volatilidad de los índices está por encima de 30, creo que estaba en 36 el viernes, si no me equivoco. Esta volatilidad bastante más elevada, que al final va a tener un impacto muy importante en el precio de la prima, ¿crees que puede compensar estirar un poco más el plazo para ser más eficiente, teniendo en cuenta que vas a llevarte un sobreprecio por ese incremento de la volatilidad? O incluso en ese escenario, ¿tú consideras que sigue mereciendo la pena no complicarse y seguir vendiendo mes a mes? ¿Cómo ves este punto, que me parece muy interesante? Yo, a ver, como para gustos un poco los colores, ¿no? Eso, evidentemente, yo no que alguien pueda aprovechar un repunte de volatilidad y decir, pues voy a vender una opción a un año en la que me estoy ingresando una prima, claro, con niveles del 30% a vencimiento de un año, pues te puede estar ingresando una prima bastante suculenta. Estamos hablando de que igual te puedes estar ingresando un 10%, un 12% de prima, lo cual, pues oye, si a tu inversión le sacas una rentabilidad del 12% al año, pues estás haciendo una rentabilidad brutal, ¿no? Pero claro, es que ¿sabes qué pasa? Que es que en un año pueden pasar tantas cosas que a mí me parece que yo soy más de ir de a poquitos, ¿no? Además, cuando aumenta la volatilidad, en los plazos no aumenta de la misma manera, ¿no? Quiero decir, ahora hablabas de volatilidades del 30%. Claro, de volatilidades del 16, 15, 16 que estábamos, ha subido al 30% en el primer vencimiento. Primeros vencimientos. Si te vas a vencimientos largos, ya estaban en volatilidades de cerca del 20 y te han pasado al 25, ¿vale? Es decir, que ha aumentado poquito la volatilidad. Sí. Claro, también son opciones que tienen más sensibilidad al cambio. Las opciones a largo plazo tienen más sensibilidad a la volatilidad, tienen una vega más grande, pero en el corto plazo tiene mucho más efecto, mucho más movimiento la volatilidad. Y yo creo que es más fácil de evitar errores la operativa mensual que la operativa con opciones al año. Al año pueden pasar muchas cosas y además, normalmente, aunque tienen liquidez, suelen tener horquillas más amplias, son más difíciles de gestionar las opciones a más largo plazo, ¿no? Yo, en el caso de ventas, lo que veo claramente es utilizar opciones de corto plazo. Incluso a día de hoy, el tema de las semanales, una de las ventajas que ofrece es el que podamos vender mensualmente, semanalmente. Es decir, a ver si me explico, que esto es complicado de explicar. En lugar de coger y vender, yo tengo 8.500 euros. Es el equivalente a una opción, ¿no? Pues lo que tendría que hacer es tener 8.500 por 4, ¿vale? Tendría que tener 33.000 euros aproximadamente y entonces lo que haría sería vendería una opción a un mes
a día de hoy. La semana que viene, otro cuarto de la posición al siguiente mes, la siguiente semana al siguiente mes y la siguiente semana al siguiente mes. De tal manera que ahora mismo estás vendiendo las de la cuarta semana de diciembre, pero dentro de una semana estás vendiendo la primera semana de enero y la tercera semana de diciembre estás vendiendo la segunda semana, la tercera semana de Muy enero, ¿no? interesante, Entonces, la verdad, ¿no? estás siempre vendiendo mensualmente, pero semanalmente. Y Sí, estás sí, sí. reduciendo el riesgo porque al hacerlo semanalmente estás utilizando diferentes strikes, ¿no? Y yo creo que esta es Ujú. una operativa que a día de hoy estoy viendo utilizar mucho. Por ejemplo, hay un profesor nuestro que se llama Javier García Cervera, que tiene en el fondo de Ursus Teta Opciones, es la estrategia que está utilizando y le está funcionando bastante bien. Muy Me interesante. parece muy interesante el planteamiento, la verdad que sí. Y respecto, nos comentabas Put Bright y Put Spread. Nos has comentado Sí, bastante en detalle Put Bright, porque una de las preguntas que tenía es cuáles son las estrategias que ves más útiles para la inversión. Sin duda, estoy seguro de que Put Bright es una. Entiendo que Put Spread será otra, y no sé si venta de call será la otra. ¿Cómo lo ves? Y si nos puedes explicar en qué consiste el put spread. bueno, el put spread consiste en lo mismo, en una venta de put. Lo que sucede es que en la venta de put tenemos la parte de los beneficios la tenemos limitada, pero la parte de las pérdidas la tenemos ilimitada, ¿no? Entonces, de lo que se trataría sería de comprar un put todavía más a la izquierda, o sea, todavía más fuera del dinero que la venta de put que estamos teniendo, para que nos queden limitadas también las pérdidas. Nos quedan limitadas las pérdidas, nos quedan limitados los beneficios. Es una estrategia mucho más tranquila, pero es una estrategia en la que si el mercado se pega una bajada grande como está ocurriendo ahora o como ha ocurrido en el COVID-19 o situaciones en las que el mercado cae muy fuerte, pues digamos que estamos tranquilos porque estamos cubiertos con la compra de put. Es una estrategia, como digo, más tranquila, donde las rentabilidades que podemos sacar son bastante más bajas que las que sacaríamos con una venta de put, pero también es cierto que estamos mucho más tranquilos. También la estrategia de venta de call, yo la estrategia de venta de call la entiendo como hay una estrategia que se llama buy right o también se llama call overwriting o covered call, que es lo mismo, que es tenemos comprado el activo subyacente, las acciones o el índice y lo que hacemos es vender call por encima, por un precio de ejercicio por encima de donde está el precio del activo subyacente. Sintéticamente, o sea, al tener comprado el activo subyacente, estar vendido de call, sintéticamente es como si tuviéramos vendido la put. ¿Vale? Esta es una estrategia que es mucho más habitual para los que os dedicáis a gestionar, porque normalmente estáis largos en los activos. Ya estáis comprados de SP, ya estáis comprados de tal, y entonces no vais a sustituir la posición que tenéis por hacer una venta de put, sino que lo que hacéis es vender esos calls para tener una estrategia exactamente igual que si estuvierais vendidos de put. Entonces es una estrategia más de profesional el vender la call junto con el activo subyacente. Y esas son las tres estrategias básicas que hay hay más estrategias de inversión, lógicamente. En esto de las opciones nos podemos complicar la vida lo que queramos. Que si los cóndor, los butterflies, los no sé cuántos y tal, pero yo creo, estoy de acuerdo contigo, Carlos, que cuanto más simple sea nuestra cartera, es mucho más fácil de intervenir cuando vengan maldadas y cuando tengas que hacer retoques y cuando tengas que modificar la posición de la cartera. Va a ser mucho más fácil si la cartera es muy simple, ¿no? Y yo tiendo a simplificar siempre lo máximo posible. Y luego la otra estrategia que yo creo que también es interesante siempre es la estrategia de compra de put para proteger situaciones de caídas de los mercados, ¿no? Sí, ahí tenemos una pregunta dedicada para ello. Si te parece, lo dejamos Sí. para después. Y, y bueno, me parece muy buenos puntos. Creo que a los oyentes
les va a resultar muy útil. Además, como dices, si mantenemos las estrategias lo más simples posibles, cuando tengamos problemas como hubo durante el COVID, que yo creo que fue la caída más vertical de la historia, y bueno, te empiezan a subir las garantías día a día de forma prácticamente inminente, Sí. te dispara un poco los parámetros de riesgo a unos niveles que no contemplabas, porque no sé si se llegó a niveles de volatilidad de 90. Y siempre y cuando hagas un perfil de estrategia simple como el que comentas, como venta de put a un mes, put spread, incluso venta de calls cubiertas también a un plazo de un mes, la versatilidad para gestionar esa posición es máxima, porque para esas personas que no se hayan apalancado, un aspecto muy importante, no operar sobre todo de inicio con un capital superior al que dispones. Incluso con un COVID, tú si tienes una posición vendida fuera de dinero, out the money, sobre un índice y te viene el COVID, puedes gestionar esa posición moviéndola un mes más tarde, en el momento que tú decidas, y volver a esperar si puedes salvar la posición o no hacerlo y simplemente cerrarla y asumir las pérdidas. Pero vamos, que tienes infinidad de opciones para gestionarlo, que es un poco lo que hacen también en Acacia Renta Dinámica, que ellos lo que defienden es que en escenarios de cola, eventos pues como el COVID, que no es un evento habitual, sí que tienen drawdowns importantes, porque al final es un evento de cola. Pero como pueden gestionar la posición moviéndola a un plazo diferente, cuando vaya consumiéndose ese tiempo, cuando vayamos ganando por el paso del tiempo, como comentabas, disminuyendo el valor de la prima, nuestro rebote será igual de fuerte que la caída. No sé si me he explicado, pero vamos, básicamente reiterar que cuando tu cartera está complementada con opciones y es de forma sencilla, te va a ser mucho más fácil gestionar lo imprevisible que es el mercado. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, pero yo creo que algo que es fundamental que has comentado y que la gente debe de tener en cuenta, y es que no estés apalancado. Eso que has dicho, que lo has dicho así muy rápido, yo no sé si los oyentes le han dado la importancia que tiene. Yo esto cuando lo comento hay muchas veces que me dicen, joder, Enrique, pues es que claro, le quitas la gracia si no te apalancas. Bueno, yo me parece que tiene, cuando te pegas una leche como el COVID y vas apalancado, creo que eso tiene poca gracia, ¿no? El problema que tienen las estrategias de put rate, por ejemplo, en la que nos estamos saliendo del dinero, hombre, no tanto como el Acacia Renta Dinámico o como el Fonfineco Gestión, pero si te sales un 5, un 10%, ¿qué sucede? Pues que tienes porcentajes de acierto de aproximadamente el 85, el 90%. Sí, sí. Es decir, tú estás vendiendo put un 10% por debajo y todos los meses te quedas con la prima. Todos los meses te quedas con la prima. Claro, ¿qué sucede? Pues que el ser humano somos como somos. Y entonces estás diciendo, coño, si esto es dinero fácil, entonces en lugar de ya venderte una, te vendes dos. Sí. En lugar de hacerlo sobre IBEX, te metes sobre Eurostoxx. Luego ya te parece poco, te metes en el SP, te metes en tal. ¿Y qué pasa? Que al final estamos hablando, y conozco mucha gente que al final tiene nominales, pues que está manejando nominales de varios millones de euros cuando no tiene varios millones de euros en cartera, solamente tiene unos pocos miles. Y el problema es que normalmente te puede ir estupendamente, pero en el momento que venga una estrategia de cola, y las hay cada cierto tiempo, lamentablemente, se te lleva por delante. Y eso en inversión no es sensato. No es sensato que se te lleve por delante. No es necesario estar ganando barbaridades de dinero todos los años y estar diciendo y al final el querer ser el más listo y el querer ganar el que más y el tal lleva a ese tipo de apalancamientos cuando tenemos que ir siempre de una manera mucho más tranquila, porque luego te puede pillar por delante. Y ya te digo que te cepilla, te lleva completamente por delante, ¿no? El tema del apalancamiento. Creo que no estoy diciendo que no nos apalanquemos, pero hay que ser muy consciente del apalancamiento que estamos llevando y cuándo podemos apretar un poquito más el acelerador y cuándo lo tenemos que soltar.
Y para eso hay que controlar muy bien los derivados. Y creo que el problema que tienen también estas estrategias de ventas de opciones es que tienen porcentajes de acierto muy altos y la gente no tiene experiencia de haberse pegado Sí, pérdidas gordas con ellos, ¿no? sí. Yo creo que es interesante. Sin duda Sí, ese es para mí el aspecto más importante, ¿eh? De hecho, yo siempre lo comento, que la venta de put es una estrategia fantástica, pero para la forma de ser del ser humano es muy peligrosa. Y yo que me rodeo de mucha gente que invierte a nivel, no solo gestores, sino a nivel retail, sí que es cierto lo que dices tú, al final de cada 10 operaciones que haces, 8 o 9, acabas saliéndote con la prima y dices, y ya no 8 o 9, muchas veces pueden ser 10 15 seguidas. Al final es algo Sí, sí. porcentual, que puede haber eventos muy por encima de 8 o 9 aciertos consecutivos. Entonces la gente se empieza a confiar, se empieza a apalancar y cuando vienen eventos de cola, ya no digamos el COVID, que eso literalmente funde las cuentas apalancadas en exceso. Cuando vienen eventos de colas, pues genera estrés, genera no poder dormir, genera errores, genera una barbaridad de eventos emocionales de los que hay que huir. Entonces, yo soy tajante, siempre le digo que al inversor particular, hasta que no lleve muchos años operando y haya vivido todo tipo de entornos en los mercados, no se apalanque. O sea, que la inversión sea tal cual del dinero que dispone, que no comprometa más dinero el que tiene, porque no sabemos cómo se gestionan esas situaciones anormales donde absolutamente todo es imprevisible y yo creo que situaciones como las que se dieron en el entorno del COVID en cuanto a volatilidad, no sé si se habían vivido antes, pero fue bastante extremo. Si Sí. me dejas apuntar una cosita respecto a eso que comentas, sí, hombre, lo del COVID, lo de COVID del año 2020 fue extremo bueno, yo creo que fue la tormenta perfecta. No Sí. solamente por no solamente fue por la volatilidad, sino porque es que fue de vencimiento a vencimiento. O sea, que es que dio la casualidad que fue de vencimiento a vencimiento. Fue el máximo lo hizo el tercer viernes del mes de febrero y el mínimo lo hizo el tercer viernes del mes de marzo. O sea, fue entonces, claro, el que vendió en febrero del 2020 es que se la comió enterita, porque hay veces que puede caer hasta mediados del vencimiento y luego recuperar un poco y tal. No, no, es que cayó de máximo a mínimo, ¿no? Eh, Además, cuando gestionas vendiendo opciones, ya sea o bien a través de ventas de puts desnudas o bien a través de la venta de put spread, yo creo que es importante, lo primero, no ir apalancado o ir muy poquito y luego lo siguiente, tener siempre un pequeño remanente para si hay un repunte de volatilidad muy grande, tener pasta para poderte meter ahí. Porque esa es la gracia que tienen las ventas de opciones y es que eh, es complicado de explicar a alguien que no tenga la experiencia, pero cuando hay que vender las opciones es cuando el mercado se ha metido una leche muy gorda. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, con volatilidades del 30, del 35%, pues meterte con el mercado cayendo en vertical, que digas tú, ahora es el momento de meterme, pues hay que tener agallas, ¿no? Pero es que es el momento de meterse. Si tú ibas apalancado y te has metido con las put y de repente el mercado se pega una caída fuerte y aumenta mucho la volatilidad, que no tengas posibilidad de meterte ahí cuando es realmente la parte más interesante, ¿no? Por eso siempre hay que llevar incluso un poquito menos, ¿no? No es que no estemos apalancados, sino llevar un poquito menos para que en una situación de mercado en la que pueda caer el mercado tengamos todavía más balas y nos podamos meter en esa situación que va a ser muy beneficiosa para las estrategias de venta de put. la verdad es que comentando ese tema también vemos muchas veces el comportamiento inversor como es completamente al revés, tanto para comprar las acciones nunca aprovechan el peor momento y igual con las opciones, lo más fácil o lo que más común hace la gente es en un entorno de baja volatilidad ir vendiéndote puts porque es dinero gratis, ¿no? Que dicen ellos y ahí es en realidad cuando te viene un evento de volatilidad te puede destrozar. Quería comentar un par de apuntes que habéis comentado antes. Uno era
que cuando habéis comentado lo de Buffett, que sí que es verdad que es que a Buffett al final hay que juzgarle más por sus acciones que por lo que dice, porque hemos visto también en temas de apalancamiento muchas veces como él ha hecho operaciones mega apalancadas en compras de compañías, en rescate a compañías y demás, y luego es una persona que te dice eso, pues que el apalancamiento, que nunca lo hagas, que es dinamita, ¿no? Y luego sí que es que comentar, porque hace poco vino Pepe Díaz al podcast, y hace poco puso un tuit recientemente con las caídas de Alibaba, que él comentaba, no me acuerdo, un tuitero que había hecho una venta de put a 2024. Y él decía, esta operación es muy interesante de seguir, porque el tuitero creo que había vendido una put a 2024, enero de 2024 a $130 Alibaba. Y él lo que me comentaba era, es tan difícil tener una visibilidad sobre dónde va a estar la compañía a un año, con todo el problema que tiene ahora mismo, como para tenerla adentro de 3 años o dentro de 2 años y pico. O sea, que a veces la gente, que a lo mejor, y no sé cómo sea el Twitter, a lo mejor es muy experimentado o tiene información o está muy seguro de que esto es un batch y que la compañía se va a recuperar. Pero que es tan difícil y no sabes los eventos de volatilidad que puede haber entre medios, de aquí a 3 años, que es tan peligroso hacer una venta de put a 3 años que, claro, o sea, será algo interesante de seguir, pero que es un poco... Que claro, en ese momento él lo ve como, Ana, pues me ingreso una prima de 3.000, de $4.000 y ya está. Pero claro, Alibaba ahora mismo está en 112 y no tiene pinta de que eso vaya a mejorar dentro de poco. Entonces, el venderte puts más allá, yo diría, o sea, ya más allá, yo lo máximo que he hecho han sido 3 meses y ya lo he pasado mal en el sentido de que, oye, es que no sabes, es que en cualquier momento te viene una caída del mercado como la que acabamos de vivir ahora. Estamos grabando esto el 5 de diciembre, pues hace 2 días del viernes y claro, pues en un momento se te revienta el P&L todo, en un momento. No, completamente de acuerdo. En acciones concretas, la venta de put, yo la entiendo de otra manera completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, la gente de Valentum, Jesús y Luis, que utilizan las ventas de puts, por ejemplo, para meterse en compañías que les gustan. Oye, me gusta mucho esta compañía, tiene una volatilidad brutal ahora mismo, pues entro con una venta de put. Y si me ejercen y tengo que comprar las acciones más abajo, pues me gusta la compañía, ¿no? Pero eso lo puedes hacer en un periodo de tiempo corto, ¿no? Cuando compras de una manera por fundamentales o porque la compañía te gusta y dices, oye, mira, pues o me quedo con una prima brutal o me quedo con las acciones que me gusta la compañía y me gustaría tenerlas más baratas todavía, ¿no? A 3 años pueden pasar, o a 4 años pueden pasar tantas cosas, que Alibaba deje de ser interesante, que quiebre, que puede pasar prácticamente de todo, ¿no? Entonces yo a tanto tiempo en una acción individual que suelen tener tanta volatilidad yo no lo veo. Sería interesante efectivamente ver cómo va evolucionando, pero yo no creo que sea una estrategia adecuada, acciones individuales, ventas de puts a tan largo plazo. Por mucho que te ingreses mucha prima, ¿eh? Sin duda. Sí, yo pienso igual. Y otro tema que habéis comentado antes, que era la venta de call cubierta, y recalco lo de cubierta porque al final hay que tener mucho cuidado que sea naked la exposición. Sí que lo veo una opción muy interesante para aquellos retail que tengan una posición larga en una compañía y que han ido ingresando. Y bueno, yo la forma que tengo es que valoro la compañía y lo que hago es venderme una call a mi precio objetivo, digamos. Entonces, correcto. Me vendo a mi precio objetivo, entonces yo ahí ya sé, a lo mejor luego puede seguir subiendo o no, pero ahí ya sé que, bueno, que al menos estoy contento habiendo vendido ahí, voy a estar tranquilo y demás. Y que no llega, pues vas ingresando la prima. Ahí sí que tiene sentido, pero siempre y cuando tienes el subyacente por debajo, que eso, pues yo creo que es importante para todos los oyentes de tener el subyacente y no hagas una venta de call porque luego la compañía la vendes a 20 y se te va a 50 y vamos, estás muerto. Y tienes problemas, ¿eh? El problema que le veo yo a la venta de call, a pesar de que a veces la aplico en acciones muy estables, es vender una call a 3 meses, que pase un mes, esté a tu precio objetivo, no puedas vender porque tienes ese compromiso de vender al cabo de 3 meses y cuando llegan esos 3 meses esté muy por debajo del precio al que vendiste.
Bueno, a ver, eso, pues como dices, Carlos, es parte del juego, ¿no? Hay momentos, sobre todo en acciones individuales, donde hay rebotes más fuertes y caídas más fuertes que todavía las que pueda haber en los índices y que se te puedan ir los precios objetivos. Yo creo que una cosa que tenemos que tener clara cuando ponemos nuestros precios objetivos es que la situación puede cambiar en cualquier momento. Quiero decir que yo estoy tomando esta posición porque ahora mismo es lo que creo que debo hacer, pero dentro de una semana esto ha subido un 10%, es una locura y tengo que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que normalmente se suele hacer es o bien utilizar los call spreads, la compra de call spreads, o bien utilizar los put spread para rolar el strike de las opciones, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué llegar con nuestra opción al vencimiento, es decir, yo he vendido un call un 10% por encima de donde está ahora mismo el activo subyacente porque ese es mi precio objetivo. Si de repente ya ha subido ese 10%, veo que todavía hay posibilidad de que siga subiendo más, me rolo me recompro ese call que había vendido, me los recompro y luego vuelvo a vender a un strike todavía un poquito más alto, ¿no? Entonces, estoy utilizando la estrategia de compra de call spread, que estamos comprando y vendiendo simultáneamente call en diferentes strikes, igual que antes hemos comentado que se hacía con el put spread, pues también se puede hacer con el call spread, y estas estrategias de call spread y put spread se pueden utilizar o bien para tomar directamente posición en el mercado o bien para rolar la posición de un strike a otro strike, ¿no? Y entonces se utilizan mucho para rolar posiciones. Es que eso te iba a decir. Siempre es así. Mm. Bueno, a ver, principalmente tenemos que, cuando utilizamos opciones, antes de tomar ningún tipo de decisión, tenemos que analizar la volatilidad. Porque digamos que en las opciones tenemos los dos componentes. Tenemos el componente direccional y tenemos el componente temporal, que utilizamos fundamentalmente la volatilidad y del tiempo al vencimiento. La volatilidad bueno, es una característica de las inversiones, pero es un activo también, porque se puede invertir en volatilidad, que tiene una característica muy importante y es de reversión a la media. Es decir, suele ser cíclico. En el largo plazo, la volatilidad suele revertir a la media. Es decir, cuando está muy alta tiende a bajar y cuando está muy baja tiende a subir. No es como los precios que tienen tendencia, que van subiendo o van bajando. Entonces, si nosotros vemos, claro, también es cierto que cuando tiende a subir, lo máximo que sube y cuando está por debajo, lo máximo que baja, es distinto en un periodo de bajista que en un periodo alcista, ¿no? Hay diferentes regímenes de volatilidad. Si nos fijamos ahora mismo, nosotros hemos estado, y si quitásemos el COVID, lo borrásemos, hemos estado en un periodo en el que hemos estado mínimos de 10 de volatilidad, máximos de 20 de volatilidad aproximadamente, ¿no? El COVID fue un momento en el que subió a 82% aproximadamente, pero subió desde niveles del 10. Quiero decir que en la crisis del 2008 la volatilidad subió a algo más, subió a 86%, pero lo hizo desde niveles del 20%. Es decir, el repunte de volatilidad del COVID, aunque no haya sido el máximo de volatilidad, ha sido el repunte más gordo que hemos tenido. Pero quitando esa parte del COVID, la volatilidad ha estado entre 10 y 5, perdón, entre 10 y 20 aproximadamente, ¿no? Entonces, 20 podíamos considerar que una volatilidad alta, 10 podíamos considerar que una volatilidad por debajo de 10 ha estado puntualmente, pero muy poquito. Por encima de 20, estamos hablando de que una volatilidad, aunque digamos que la volatilidad del COVID fuera del 86%, para que os hagáis una idea, a lo largo de la historia del IBEX 35, el percentil 90% pues debe estar en el 30% de volatilidad. Quiero decir que el 90% de las veces de la historia la volatilidad ha estado por debajo de 30. Es decir, 30 es una volatilidad extraordinariamente alta, ¿vale?
Lo digo porque hay gente que igual pensando que una volatilidad alta es 86, eso es algo que se ve muy poquitas veces a lo largo de la historia, ¿no? Una volatilidad muy, muy, muy alta, pues la crisis asiática tal, volatilidades de 40 a 50 son volatilidades excepcionalmente altas, y una volatilidad por encima de 30 es muy difícil de ver en índices, ¿no? Entonces, antes de hacer nuestra estrategia de cobertura, pues tenemos que ver dónde anda la volatilidad. La gente se acuerda siempre de cubrir la cartera cuando los mercados caen. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque es como cuando quieres coger el paraguas cuando has salido a la calle y te has mojado. Y dices, coño, ahora vuelves para casa a coger el paraguas. Y no, ya estás mojado, ya no. Entonces, normalmente cuando los mercados suben, las volatilidades bajan. Y esto es especialmente visible en mercados de renta variable, ¿no? Cuando los mercados suben, las volatilidades bajan y viceversa. Cuando los mercados caen, aumentan las volatilidades, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que queramos comprar put con volatilidades al 30%. Es absurdo. No, las compras de puts hay que comprarlas cuando el mercado ha estado subiendo sin parar durante bastante tiempo y las volatilidades han estado bajando y las volatilidades están por 12, 13, 10 incluso, pues ahí es donde hay que comprar las puts, que son muy baratas, vamos a comprarlas con una prima muy, muy, muy baja y que no pasa nada, que el mercado no cae, pues has perdido dinero, has tirado dinero a la basura, has comprado una put, pues has comprado un seguro por si acaso el mercado caía y el mercado no ha caído. Mala suerte, pero te has gastado muy poquito. El problema es que cuando compres puts con volatilidades del 30%, te estás gastando una barbaridad de dinero. Y ya dices, ¿va a seguir cayendo mucho más? Pues no lo sabemos, ¿no? Ya igual te has comido una buena caída. Entonces, cuando los mercados han estado alcistas mucho tiempo y tenemos volatilidades muy bajas, es cuando tenemos que ir con las compras de puts. Cuando los mercados están ya cayendo y las volatilidades son altas, entonces tenemos que utilizar otro tipo de coberturas, ¿no? Que sería más bien pues aquellas donde le afecta un poco menos la volatilidad. Por ejemplo, los put spread, como estamos comprados y vendidos de opciones, la volatilidad nos afecta mucho menos. O utilizar una estrategia de túnel, de risk reversal, que también podemos hacerla para cubrir la cartera, o bien utilizar futuros, venta de futuros de índice, hacer, no igual cubrir de manera total nuestra cartera, pero sí que igual puedes decir, oye, mira, voy a cubrir mi cartera al 25, al 30, al 40%, por si acaso el mercado sigue cayendo más, pues por lo menos para que yo no caiga mucho más, ¿no? Esa es un poco la idea, ver dónde está la volatilidad. Si las volatilidades son altas, que nadie se le ocurra comprar opciones. O sea, eso es algo que es de primero de opciones, ¿no? Las volatilidades altas se venden opciones, volatilidades bajas se compran opciones. No hay tampoco de complicarse mucho la vida. Bueno, yo fundamentalmente lo que hago es fijarme en niveles de volatilidad. Si las volatilidades están bajas, no vendo opciones. Es que es así. O sea, lo que acabamos de decir. Volatilidades bajas, no vendas opciones porque te vas a ingresar una prima muy pequeña. Y si el mercado se da la vuelta y se pone a caer, tú vas a perder mucho dinero en comparativa con el dinero que podías haber ganado, ¿no? Es decir, no te compensa la prima. Entonces, volatilidades, pues tienen que ser volatilidades un poco altas. También hay que fijarse en cómo están los skews de volatilidad, es decir, esa curva que relaciona las volatilidades de todos los precios de ejercicio, normalmente es decreciente, precios de ejercicio bajos tienen volatilidades más altas que precios de ejercicio altos, y estos skews, pues lo que sucede es como, igual que con la curva de tipos de interés, pues se empinan, se aplanan en función del riesgo que ve el mercado, que los market makers, los creadores de mercado, que ven que hay en determinadas posiciones, ¿no? Cuando está la curva muy empinada, porque la gente, los market makers estén detectando que haya riesgo en el mercado y ellos, como son fundamentalmente vendedores de opciones, pues no quieren tener ese riesgo, quieren reducirlo lo máximo posible y por eso aumentan las volatilidades de los precios de ejercicio bajos, que es donde la gente compra puts fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues entonces en función de cómo esté el skew, pues también te puedes ir más
en el precio de ejercicio o menos en el precio de ejercicio para intentar capturar la mayor volatilidad posible. Pero fundamentalmente lo que hago es fijarme en la volatilidad y tampoco hay que complicarse la vida. O sea, si estamos en volatilidades de 10, yo no vendo opciones, ¿no? O sea, es que no compensa el riesgo, ¿no? Si ya estás en volatilidades de 20, pues es cuando te empiezas a meter y vendes las opciones. Y si se van las volatilidades al 30%, pues es momento en el que sí o sí tienes que estar metiéndote en el mercado porque es donde vas a estar ingresando las primas. Evidentemente, invertir en los mercados vas a ganar y vas a perder. Hay que saber gestionar las pérdidas y hay que tomarlas con normalidad. Lo que sucede es que tienen que ser pérdidas que efectivamente te permitan sobrevivir en el mercado, y si estás apalancado no vas a sobrevivir. No es... Entonces, yendo sin apalancamiento, yendo con un 70% de la cartera aproximadamente, yo creo que se puede estar vendiendo con volatilidades medianamente altas, se puede estar vendiendo en el mercado. Y en el momento en que el mercado cae y aumentan muchísimo las volatilidades, pues te vuelves a meter. Lo que no podemos hacer es vender opciones o intentar hacer estrategias de ventas de opciones con volatilidades bajas, porque es absurdo, porque no compensa el riesgo que estamos corriendo. Yo te quería hacer una última pregunta ya antes de irnos a nivel personal. Después de todo el escándalo que pasó con GameStop, AMC y demás acciones en el mercado estadounidense que volaron con todo el tema de Wall Street Bets y el Gamma Squeeze y el Short Squeeze, ¿crees que el regulador debería estar más encima de brokers y market makers para evitar situaciones de este tipo, de Gamma Squeeze, bueno, y de los fondos también? Yo creo que ya está bastante encima de todo esto. Quiero decir, nosotros aquí en Europa tenemos el reglamento del 596 de 2014 de abuso de mercado, que sabéis que tiene que ver con las manipulaciones operativas y con la información privilegiada, ¿no? Lo que hemos vivido en GameStop y ese tipo de compañías, pues hombre, todavía lo están investigando los señores de la SEC y a ver qué tipo de decisiones toman. Pero es complicado. Al final, el que utilicemos un foro para ponernos todos de acuerdo para hacer algo, para aumentar el precio de una manera completamente irreal de una compañía, pues eso se podría considerar abuso de mercado. Y a día de hoy todas las entidades financieras tienen que reportar todas las operaciones, tienen que analizar todas las operaciones de los clientes, tanto de los clientes como de las operaciones suyas, las tienen que analizar, tienen que pasar por los sistemas de control de riesgo, de cumplimiento normativo, donde hay una serie de algoritmos que analizan si se ha intentado manipular el mercado o si ha habido información privilegiada, y en función de eso luego se reportan a la CNMV. Yo creo que hay un mensaje que transmitir también muy importante, y es que este tipo de cosas no son gratuitas ni son parte del juego. Es que hay mucha gente que entiende, no, es que un hedge fund y tal, estaba tal, pues sabes que ahora para que se fastidie vamos a subirle el precio y vamos a hacerle y tal. Eso, digamos que todo lo que sea intentar ganar dinero engañando a otras personas o intentar fastidiar a otras personas, o todo eso tiene que ver con el abuso de mercado, y a día de hoy nos estamos jugando no solamente una sanción administrativa muy gorda, sino que nos estamos jugando años de cárcel. Una de las cosas que ha cambiado aquí en España es que el reglamento 596-2014 es un reglamento europeo. Como sabéis, los reglamentos, a diferencia de las directivas, se aplican de manera igual en todos los países, en todos los Estados miembros. A este reglamento 596 del 2014, que es el que pone las sanciones administrativas, salió también la directiva 57 de 2014 con las sanciones penales, y ahí así las han tenido que transponer todos los Estados miembros. Nosotros aquí hemos modificado en el Código Penal el artículo 284 y el 285, y a día de hoy te estás jugando 6 años de cárcel hacer este tipo de cosas. Luego, no es ninguna bromita.
Y te aseguro que los reguladores, todas las entidades financieras tienen estas máquinas que analizan todas las operaciones, salen las banderas rojas en determinadas operaciones que ellos analizan y una vez que las analizan las tienen que comunicar como sospechosa a la CNMV y luego la CNMV las analiza y decide si constituyen abuso de mercado o no y ya si tira para adelante con las sanciones. Pero es un tema muy, muy serio, ¿eh? Quiero decir que todos los particulares no solamente se están jugando este tipo de cosas los profesionales de las entidades financieras, que también, sino que también cualquier particular, y a día de hoy con las redes sociales se puede hacer sin ningún problema, también se la están jugando. Por la parte de los market makers, algo que decir, no solamente por la parte del retail, sino por la parte del market maker, que al final para cubrir su exposición está comprando también acciones y subiendo el precio. Algo... Claro, no, el problema que tiene un market maker es que ellos tienen que gestionar la posición. Cuando ellos venden opciones, por ejemplo, si alguien quiere comprar un call, el market maker es el que vende el call. Claro, si cae el precio de la acción, pues ellos pueden ganar dinero porque están vendiendo call, pero si sube el precio de la acción pueden perder dinero. Entonces, digamos que su negocio no es ganar o perder dinero con la acción, sino que su negocio es que si algo valía 100, pues ellos lo han vendido en 105. Y esos 5, pues es su beneficio, ¿no? Lo venden un poquito más caro o lo compran un poquito más barato. Eso es lo que hacen los market makers. Y luego lo que hacen es cubrir la posición. Entonces, a la hora de cubrir la posición es una cobertura que se llama cobertura delta, que lo que supone es que según vaya subiendo o bajando el activo subyacente, ellos tienen que ir consiguiendo que su delta sea cero. Que mantengan el riesgo neutral de la cartera. Si la cartera sube mucho, pues tienen que andar comprando acciones y si baja mucho tienen que andar vendiendo acciones. Dependiendo de cómo tengan la gama positiva o negativa, tienen que estar comprando o vendiendo el activo subyacente. Pero eso es una consecuencia de haber tenido una determinada posición. Yo no creo que a los market makers se les pueda atacar por esto, ¿no? El market maker es el que toma la posición contraria, tiene un riesgo, por eso, digamos, gana lo que gana, porque está corriendo un riesgo, y luego tiene que gestionar ese riesgo de una determinada manera. Otra cosa es que lo que se debería controlar es que una acción que tiene una determinada liquidez puede tener una determinada cantidad de opciones, nada más. No podemos tener una cantidad de opciones que sea tan fuerte que ese gamma scalping o esa cobertura delta pueda afectar gravemente a la acción. Entonces, habría que ver qué cantidad de opciones se pueden vender o se pueden comprar respecto de la liquidez que tiene un activo en su volumen medio de contratación diaria, ¿no? Eso es lo que puede afectar gravemente. Es decir, oye, que de repente hay una posición en opciones que sea brutal y es una acción que tiene poquita liquidez, significa que en el momento en que se vaya un poquito el precio, el market maker se va a tener que poner a comprar o a vender como un loco y a poco que compre y venda, como tiene poca liquidez, se va a llevar el mercado muchísimo de esa acción, ¿no? Y eso puede ser un problema. Pero eso, digamos que está ya contemplado en el abuso de mercado. Vale, pues muchas gracias, Enrique, por pasar este rato con nosotros. Yo creo que ha sido un podcast muy instructivo para los oyentes y que todos creo que hemos aprendido un poco. Pues oye, nada, para mí ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros y oye, pues daros las gracias por darme la oportunidad de aparecer en vuestro podcast, que lo he estado escuchando yo también a través de las redes, los escucho. Creo que hacéis un trabajo fantástico de divulgación y bueno, pues encantado de poder aportar mi granito de arena. Muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí. Si os ha gustado el capítulo, por favor, recordad dejarnos vuestro like en iVoox y suscribiros para estar atentos a todos los nuevos capítulos que irán saliendo en esta temporada, que desde luego promete.